Bueno, segundo bloque ya en Semanario. Nos vamos a ocupar de la situación política, económica del país, que pasa en el sector laboral también. Bueno, lo vamos a hacer con Manuel Tagle, quien es titular de la Bolsa de Comercio de acá de Córdoba, conoce muy bien el sector empresario y a quien recibimos. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Cruz, ¿cómo te va? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Si te he pedido una primera mirada de lo que está atravesando el sector empresario, ¿qué me decís? Una sensación de inseguridad, de falta de previsibilidad, con una política económica que desde hace 2 años y pico, desde que retomó el kirchnerismo el gobierno, volvió con las intervenciones del Estado en la economía, con ciertos controles, con cepos cambiarios, que si bien el gobierno anterior tuvo que introducir el cepo sobre el final, pero fue fundamentalmente por la inestabilidad que generó el triunfo del kirchnerismo en las PASO del 2019, pero además hay prohibiciones de importación, prohibiciones de exportación. Hoy hay una situación con el cepo cambiario de una insolvencia del país muy preocupante porque no tenemos dólares. El ministro nuevo ha ido a buscar dólares afuera y la verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es generar los dólares. Tenemos un sector agropecuario y un sector energético que los podría generar con mucha solvencia, y no lo está haciendo porque hay una situación de brecha cambiaria que hace que las importaciones se aumenten vigorosamente y las exportaciones se desalienten. Ha pasado un tiempo ya, ¿no?, de la asunción de esta especie de superministro, aunque él mismo se sacó la capa apenas asumido. Estoy hablando de Massa. ¿Qué cambios han encontrado? Y si hay alguno beneficioso que crean que bueno, se puede poner en marcha y puede llegar a tener algún rédito. Bueno, yo soy un poco escéptico, pero hay que reconocer que el ministro me parece que más víctima de las circunstancias, de la situación económica que el mismo gobierno de él generó, ha tomado algunas medidas que están en la orientación correcta, como buscar bajar el gasto público, tratar de reducir el déficit fiscal, tratar de controlar la emisión de moneda, pero el problema es que el ministro en sí ha tenido algunas ambigüedades en el pasado, ha tenido volatilidad de sus conceptos y con lo cual no genera la confiabilidad que hace falta en estos procesos, porque para realmente tomar las medidas que hay que tomar y corregir los profundos desequilibrios que tiene el país, los profundos déficits que tiene el país, hace falta medidas drásticas, medidas fuertes, y esas medidas se tienen que tomar generando confianza, y porque si no el efecto es bravo, es mucho más complicado si no hay confianza. Es decir, la gente, cuando hay confianza y previsibilidad, el consumidor, la sociedad acompaña a un proceso de ajuste, un proceso de corrección, y en este caso hay inclusive vacilaciones en el ministro, vacilaciones en el gobierno sobre lo que hay que hacer realmente, inclusive pensamientos divergentes también. Y eso creo que conspira contra cualquier intento serio de aplicar medidas correctivas. Bueno, incertidumbre, uno de los peores de los males, ¿no?, y falta que tenemos de en Argentina, falta de confianza. ¿Qué chance de acercamiento y de diálogo, de comunicación ha tenido el sector empresario desde que Massa asumió? Bueno, nosotros estamos en Córdoba, para nosotros es más difícil. Hoy he visto ¿Es una limitante pertenecer a la provincia? El gobierno nacional está en Buenos Aires y obviamente nosotros estamos en Córdoba. Pero sí, nosotros a través de la Bolsa hemos cumplido con un rol bastante protagónico de irradiar las ideas de la libertad, del orden fiscal, el orden monetario, la integración al mundo del país, es decir, abrir la economía y por supuesto el respeto por las instituciones de la República. Y eso obviamente desde Córdoba es más difícil, pero nos están escuchando un poco. Hemos contratado a Guido Sanleris, que fue presidente del Banco Central, para que conduzca nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y todo eso significa que nos permite posicionarnos más a nivel nacional con una persona que tiene un conocimiento más nacional. Pero bueno, acabo de leer que Massa hoy estaba almorzando con la cúpula de la UIA. El problema es que no hay dólares, entonces los industriales también están con serias limitaciones para poder fabricar si no tienen los insumos importados. ¿Por qué le tienen tanto miedo, temor a la apertura? Bueno, porque la apertura tiene que hacerse sobre la base de la libertad. Si vos tenés hoy un cepo cambiario que
tiene una brecha de 150 pesos el oficial contra 300 el libre, obviamente que las importaciones generan un gran estímulo para hacerlas y por lo tanto hay una gran demanda para hacer importaciones y el gobierno no tiene dólares y se ha quedado con dólares porque los exportadores también liquidan con cierta reticencia las exportaciones. Inclusive hay una especie de sobrefacturación de importaciones y una subfacturación de exportaciones y eso genera una falencia de dólares disponibles o de reservas del Banco Central para poder hacer frente al proceso económico. Entonces, en este contexto es difícil abrir la economía porque obviamente no hay dólares, pero lo que hay que hacer es liberar el tipo de cambio, asumir el riesgo de una cierta estampida inicial de los precios, de reubicación de los precios que buscan su equilibrio. Y por supuesto que hay que anunciar un plan consistente de equilibrio fiscal, de control del gasto público y de control de la emisión monetaria. Para que sea creíble eso, obviamente hay que hacer todo un conjunto de medidas que acompañen este proceso. Y eso es lo que me parece que este gobierno no lo puede lograr. Hay una intención de sustituir los subsidios por trabajo genuino y demás. ¿Cómo van a acompañar esa idea que tiene el gobierno? Bueno, todo lo que sea ir eliminando los subsidios y reemplazarlos por trabajo digno, nosotros estamos de acuerdo. El problema es que para generar trabajo digno hay que generar inversiones. Y para generar inversiones hay que generar confianza, lo que estábamos hablando recién, previsibilidad, frenar el proceso inflacionario que está carcomiendo las bases sociales de todo el conjunto de la sociedad. Y en ese aspecto yo no soy muy optimista que se pueda lograr que un paquete de estímulos basado en que el gobierno, en vez de darle un subsidio al desocupado, le da una parte al empresario y otra parte al subsidiado, para que lentamente se vaya transfiriendo este proceso de los subsidios a trabajo digno. Pero para eso hay que generar confianza, previsibilidad en el sector productivo y que haya inversiones y ese es el proceso que realmente tenemos que transitar. Mientras no hagamos eso, todo esto puede ser estéril, todo esto puede ser superfluo, puede no ser consistente y por lo tanto no tener éxito. Bueno, evidentemente no se fomenta al sector empresario, no se fomenta al sector privado. No, es decir, una cosa es lo que se declama y otra cosa es la política que hay en este momento, que es intervenciones del Estado, prohibiciones a las importaciones, prohibiciones a las exportaciones y con todo eso el cepo cambiario, las restricciones para conseguir los dólares, todo eso es un permanente desaliento al sector productivo. Entonces, esto es lo que tenemos que corregir. Tenemos que cambiar el rumbo y la orientación de la política económica. ¿No hay acuerdo dentro del Gobierno Nacional en cambiar el rumbo? ¿Hay algún ala que tenga esa idea pero que no la pueda concretar? Bueno, Massa ha dado señales en ese sentido, en tratar de cambiar el rumbo. Pero el problema es que ha tenido discrepancias con el presidente del Banco Central, tiene discrepancias aparentemente con el kirchnerismo duro, entonces se nota que Massa quiere hacer ciertas correcciones, pero que no tiene el respaldo suficiente para hacerlas, o la decisión o el coraje para hacerlas, porque también ellos están en un momento en que falta muy poco para el proceso electoral, para el cambio de gobierno, y estos planes de correcciones y de ajustes necesitan más tiempo para dar resultados. Entonces ellos van a, si hacen las correcciones, van a tener un problema político importante en las próximas elecciones. Y si no las hacen, también lo van a tener, porque esta economía no es sustentable como está en este momento, con estas brechas cambiarias, con estos cepos, con estas intervenciones en la economía. Entonces, me parece que están aprisionados entre la espada y la pared y tienen que tomar una decisión. O van por las correcciones que hay que hacer, o van a tener problemas con una economía que en algún momento, además de lo que ya implosionó, va a seguir implosionando. Se conocieron esta semana también los números del desempleo y bueno, el gobierno incluso dice que no se conocían números así desde los 80 aproximadamente. Sin embargo, cuando uno habla de empleo con quien sea, generalmente o le pagan en negro o tiene 2 o 3 empleos para poder llegar a fin de mes y más. ¿Qué lectura se puede hacer de este número? Mira, yo lo que te puedo decir es que hay un pequeño engaño con todo esto en la sociedad. Es cierto que hay un proceso de optimismo en el consumo, pero es un optimismo en cierto modo superficial, porque la sociedad argentina no tiene posibilidades,
en general de viajar al exterior por este cepo cambiario. Claro. No tiene posibilidades de tomar un crédito a largo plazo para cambiar su casa o comprar su casa o refaccionar su casa. La compra de autos está limitada porque hay falta de autos y están caros los autos porque como hay pocos autos, los concesionarios de autos y en general las fábricas de autos han subido los precios porque quieren sostener sus estructuras con un menor volumen de oferta, pero con altos precios. Y entonces hay una... No se pueden comprar los autos que se podrían comprar, los televisores que se podrían... Entonces hay consumo en los restaurantes, hay gente que viaja por el interior del país y que gasta esos pesos que no quiere tenerlos en el banco porque saben que dentro de unos meses la inflación se los va a licuar. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que corregir, tiene que haber realmente un crecimiento sobre la base de la estabilidad monetaria, no sobre la base de la inflación. La inflación genera crecimiento, pero un crecimiento artificial que se desvanece como la llama de un fósforo. Se prende y después se apaga rápidamente. Entonces, la estabilidad monetaria, la estabilidad de precios, aunque no es inmediata, pero cuando uno anuncia un plan consistente de estabilización, empieza a generar confianza, pero tiene que ser creíble, tiene que ser serio, por gente seria. Y en ese sentido es lo que en este momento advierto que no está sucediendo. Pero ojalá que suceda. Que lo haga este gobierno, lo haga el que lo haga, que lo hagan. Y en ese sentido creo que el país va a empezar a cambiar cuando sea sobre la base de la estabilidad monetaria. Si te pidiese definir una palabra, la sensación del argentino en este momento. Desconfianza. Desconfianza. Falta de previsibilidad. Tristeza, ¿no? Y eso es algo que repercute sobre el movimiento fuerte de la economía. Es decir, hay consumo, hay actividades que están funcionando, el turismo local, etcétera, pero las industrias, las empresas que van a dar trabajo, las que tienen que invertir realmente en serio en la Argentina, el sector energético, que necesitamos invertir para sacar el gas y el petróleo y no tener el déficit que tenemos. Hemos vuelto a traer buques para gasificar y comprar gas y petróleo en Argentina. Y es una lástima porque lo tenemos al petróleo y al gas debajo de nuestro suelo. Claro que sí. Manuel Tagle, muchas gracias. Muchas gracias, Cruz. Un gusto estar contigo. Gracias. Nos estamos yendo, no queda nada, así que bueno, el próximo sábado acá estaremos seguramente conversando con protagonistas que siempre suman en nuestra provincia y a nuestro país también. Chao, adiós, nos vemos. Chao, chao. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.